Muy buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de la humanidad de Jesús. Recordemos que la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de cómo es que el Señor, siendo Dios, se hace hombre. Y al hacerse hombre, tiene una concepción milagrosa. Pero sin embargo, después de la concepción, hasta su nacimiento, todo es como un humano normal. Tiene que esperar el tiempo que un humano normal se desarrolla y él nace de una manera normal. Es más, la señal del bebé era que estaba envuelto en pañales, como un humano normal. Y ahora, acerca de su crecimiento, ¿cómo es que creció el niño? ¿Cómo es que creció Jesús? Seguramente hemos escuchado algunas especulaciones, ¿no? Del niño, cómo es que este niño se apartó y fue llevado de repente a los países de Asia donde estuvo aprendiendo cosas para su ministerio posterior. ¿No? De repente hemos escuchado que Jesús mientras crecía pues estaba rodeado de una aureola, hacía milagros, pero veamos qué nos dice la Biblia. Para ello vamos a Lucas capítulo 2, verso 39. Y dice en el verso 38, está hablando de cuando todavía era niño, era presentado en el templo en Jerusalén, después de todo lo que tenían que hacer respecto a la ley, dice el verso 39 del capítulo 2 de Lucas, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿No? Entonces dice que volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Por eso en Mateo dice que por eso es que fue llamado el Nazareno, ¿no? Porque vivía en Nazaret. ¿Ok? Y estando en Nazaret, viviendo en Nazaret, después de que era un bebé, y él empezó a crecer, verso 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces él crecía mientras era niño, crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Ok? Entonces como hombre, como humano, ¿no? El niño, ¿qué pasaba con el niño? Crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, como todo niño humano, ¿no es cierto? Como todo niño, que desde bebé hasta la adolescencia, hasta el tiempo de la adolescencia, tenemos que crecer, fortalecernos y empezar a aprender cosas, aprender, llenarnos de sabiduría, obviamente de acuerdo a la instrucción que cada uno de nosotros tengamos. Pero ¿qué nos sigue diciendo Lucas? Seguimos adelante, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es más, aquí nos dice algo muy importante. Dice que con sus padres tenían la costumbre de subir a la fiesta cada año. Cada año subían a Jerusalén. ¿Dónde estaba Jesús? Esos 12 años con sus padres. Jesús estaba ahí con sus padres, ¿no? Y en el año, cuando él tiene 12 años, sube a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta y conforme a lo que ellos hacían ritualmente todos los años. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El niño desarrollaba en sabiduría. ¿Ok? Era instruido por José, estaba desarrollando en sabiduría y a los 12 años está en el templo haciendo, dice, preguntas y también él respondiendo acerca de lo que sabía acerca de Dios. No nos olvidemos, él no deja de ser Dios, ¿ok? Y dice, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te estamos buscando con angustia.
Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre era necesario estar? Mas ellos no entendieron estas palabras que le habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Ok? Ellos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo todavía, y dice que él, ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí en Jerusalén? No, él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿no? Entonces, como todo adolescente que dependía de sus padres, él vuelve y está sujeto a ellos, ¿no? Su madre le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Nosotros te hemos estado buscando. Y les decía: pero yo estoy en las cosas de mi padre. No, no tendría por qué estarme buscando. ¿Por qué no tendrían que estarme buscando? Porque ¿dónde más iba a estar? Ustedes me conocen. ¿A dónde más iba a estar? ¿En una fiesta? Eh, Derramando su vida en pecado, en placeres. No, ¿a dónde más iba a estar? ¿Por qué tenían que estarle buscando tanto? ¿A dónde iba a estar? En las cosas de su padre, ¿no? Entonces, luego de este episodio, José y María, dice, regresan a Nazaret, y Jesús estaba, como todo adolescente, estaba sujeto a sus padres. Y luego de esto, ¿qué pasó? Luego de los 12 años, ¿qué pasó con él? Dice en el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Dónde estaba Jesús? Con José y María en Nazaret. ¿Y qué estaba haciendo? Crecía, seguía creciendo en sabiduría, seguía creciendo en estatura. Obviamente, como todo adolescente, tiene que seguir desarrollándose y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿dónde está Jesús? Está en Nazaret, junto con José y María, desarrollándose en sabiduría delante de los hombres, desarrollándose en estatura delante de los hombres, desarrollándose en gracia delante de los hombres y delante de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice Lucas acerca de Jesús. Entonces, todas aquellas cosas que tal vez hemos escuchado de los años perdidos de Jesús, que qué es lo que hizo Jesús, si hizo algo o no hizo algo, pues todas son desechadas claramente por las escrituras, ¿no? Jesús estuvo con sus padres y él, después de ese episodio en Jerusalén, continuó estando con sus padres. ¿Es el único versículo por el cual puedo yo afirmar esto? Pues no, porque el versículo, en el versículo 3, cuando lo presentan a Jesús, cuando Jesús se presenta y la gente de Nazaret, él vuelve a Nazaret, en un episodio de su vida, él vuelve a Nazaret, y entonces los que están ahí alrededor preguntan: ¿quién es este que está hablando así? ¿Quién es este que está haciendo milagros? Y dice en Marcos capítulo 6, verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque Jesús había vuelto a Nazaret. Y en Nazaret entonces le reconocen. ¿Y qué es lo primero que dicen? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Por qué? Porque Jesús había crecido con ellos. Jesús había crecido con ellos. Ahora, en su ministerio, él estaba haciendo milagros, él estaba hablando de la palabra de Dios, y entonces cuando él vuelve a Jerusalén, le dice: pero este no es el carpintero. O sea, ¿y eso qué nos da a entender? Que Jesús creció al lado de José, como dice en el verso anterior, en sabiduría, en estatura, delante de Dios y de los hombres. Es más, entonces Jesús desarrolló en todo ese tiempo la profesión de su padre, como era costumbre de esos tiempos, ¿no? El hijo desarrollando la profesión de su padre. Entonces José era carpintero y Jesús se convirtió en carpintero. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María?
Es más, este verso nos da luz a algunas otras cosas más. Dice, para reconocerlo, dice, este no es el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, 4 hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces, esto nos da la luz de que después de Jesús, María tuvo por lo menos 4 varones y algunas hermanas, ¿no? Si dice hermanas, por lo menos han sido 2. Entonces, especulando un poco, fueron en esa familia 4 varones, 2 mujeres y Jesús. Por lo menos 7 hermanos crecieron ellos en esa familia. ¿Ok? Entonces, ellos crecieron entonces como familia y Jesús se hizo carpintero. Entonces, las mismas escrituras claramente nos enseñan dónde estuvo Jesús todo ese tiempo. En Nazaret. En Nazaret, creciendo como todo hombre, aprendiendo sabiduría como todo hombre y desarrollando inclusive la profesión de su padre. ¿Alguien quiere aprender a ser carpintero de la noche a la mañana? No, no es cierto. Tiene que desarrollar eso junto con su padre por un largo periodo, ¿no? Y esto obviamente nos da la evidencia clara también de que Jesús se hizo hombre y como hombre tuvo que crecer, desarrollarse, fortalecerse, adquirir sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, no es que estuvo perdido. Ahí está. Ahí está. Así es que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar con falsas cosas acerca de este tiempo de Jesús, ¿no? La Biblia es clara, aunque el propósito de la Biblia no era hacer una biografía exacta de Jesús, sin embargo, las escrituras de manera tan preciosa nos muestra claramente dónde estuvo Jesús en todo ese tiempo, para mostrarnos la humanidad completa de nuestro Señor. Y ya que tocamos el tema de los hermanos, por tanto, Él vive en una familia. Aproximadamente son 7 hermanos, decíamos, ¿no? Por este versículo. Sus hermanos Jacobo, José, Judas, Simón y sus hermanas. Mínimo 2 para hablar en plural, ¿no? Y más él son 7. Entonces es una familia por lo menos de 7 hermanos. Él es el mayor, ¿no? Y todos le conocen a él. Ahora, cuando él inicia su ministerio, ¿todos están a favor de él? ¿Todos creen en él? Pues no. Entonces esto nos muestra también que como todo humano y como en toda familia, Jesús tiene problemas en que sus hermanos le comprendan, le entiendan. Es más, si vamos al libro de Juan, capítulo 7, verso 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, no creían en él. Definitivamente, Jesús salió de Nazaret a predicar en Galilea y sus hermanos no creían en él. Al menos inicialmente, porque después sí vemos que ellos, al menos algunos de ellos, se convierten al Señor y le reconocen como su Señor. Pero hasta ese momento no creían en él. Es más, cuando Jesús comenzó a hacer milagros, dice en Marcos capítulo 3 verso 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, esto es su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Es más, no solo no creían en él, sino en algún momento en su ministerio, ellos pensaban que se había descontrolado, que él ya no tenía control sobre sí mismo, que estaba fuera de sí. Esto es lo que creían sus hermanos, ¿no? Entonces, él vivió en una familia numerosa, ¿no? Jesús vivió en una familia numerosa, se desarrolló en una familia numerosa, y aunque Jesús era perfecto, porque él no pecó, él convivió con sus hermanos. No sabemos exactamente la relación entre ellos, pero seguramente sus hermanos también, como todo humano,
¿no? Con envidias, celos, ¿no? Sus pecados. Y en medio de eso tuvo que convivir Jesús. Al punto que no creyeron en él, e inclusive creyeron que estaba loco, ¿no? Creyeron que estaba loco. ¿No te ha pasado eso en tu familia? ¿No te ha pasado eso que de repente vienes de una familia en la cual tienes conflictos y en donde de repente algunos de tus hermanos no creen en ti y de repente algunos de tus hermanos piensan que ya te descontrolaste, que ya te zafaste? ¿Y por qué esto nos muestra la Biblia? Dice en Hebreos 4:15, y esto es lo maravilloso. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según semejanza nuestra, pero sin pecado. O sea, ¿puede comprendernos el Señor de lo que estamos viviendo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él fue completamente humano como nosotros. Creció como nosotros, se desarrolló como nosotros, se desarrolló en una familia, tuvo que aprender un oficio en la familia. De repente las relaciones fueron un poco difíciles al punto que cuando Él comienza su ministerio no creían en Él y es más, piensan que Él está loco, piensan que Él está zafado. Si te ha pasado esto y has vivido en una familia conflictiva, Jesús puede entenderte. Jesús sabe lo que es eso. Porque Jesús fue completamente humano como nosotros. ¿Para qué? Dice, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esto nos da una esperanza muy, muy hermosa. Que si tú estás viviendo en conflictos familiares, Jesús también lo vivió. Jesús también sabe lo que es eso. Así es que ve delante de Él. Pídele a Él, expon tu caso delante del Señor. Porque Él sabe lo que es eso. Lo vivió como humano. No solo como Dios lejano, sino como Dios hombre. Como hombre vivió perfectamente esas situaciones. ¿Para qué? Para compadecerse de nuestras debilidades. Pero ojo, Él vivió siendo hombre en medio de esa situación, pero sin pecado. O sea que tú también puedes vivir de una manera santa en medio aún de esos conflictos y de esas situaciones. Jesús completamente hombre. No podemos dejar de creer ello. Como cristianos tenemos que creer. Jesús fue totalmente Dios, pero también Jesús fue totalmente hombre. Hasta la próxima.